Bienvenidos a un curso de Historia del Arte para aquellos estudiantes del segundo de bachillerato que se van a examinar de la selectividad o de la EBAU próximamente. Hoy vamos a hablar del románico y bueno, pues para mí es un tema súper interesante y creo que vais a disfrutarlo un montón. Lo vamos a dividir en dos partes y bueno, pues esas dos partes van a estar caracterizadas una parte por las características generales del románico y la otra ya por los ejemplos que vais a tener que comentar en la selectividad. Bueno, el románico, espero que lo sepáis, se desarrolla durante el siglo XI al principios mediados del XIII, sobre todo en España, porque en Europa ya sabemos que el gótico realmente empieza a mediados del XIII, pero bueno, en España puede que se alargue un poco más y digamos que toda esa época del XIII es de transición entre el románico y el gótico. Tenemos que saber que el románico comienza en la abadía de Cluny. Ahora mismo está derruida en su totalidad y bueno, pues podemos quizás contemplar un boceto de lo mejorcito del románico que veremos seguramente en cualquier lado, ¿no? Y es una iglesia espectacular, una abadía espectacular. Y bueno, decir que a partir de aquí se extendió al resto de países, bueno, pues a través de sobre todo de peregrinaciones hacia el Camino de Santiago y hacia Roma. Y hablando de Santiago de Compostela, tenemos aquí la catedral en estilo románico y debemos recordar que es estilo románica pero con añadidos posteriores. Es decir, ya sé que me diréis, oye, pero es que ahora mismo pues la catedral no es así. Digo, vale, cierto, pero porque uno está rodeada de edificios, segundo porque tenemos la fachada principal del Obradoiro, que es en estilo barroco, y la que vemos aquí es románica. Entonces de la románica ahora mismo solo nos queda el pórtico de la gloria. Pero sin embargo la puerta que tenéis justo delante, enfrente, que es una puerta lateral del crucero, sí que se conserva tal y como está, bueno, con alguna reconstrucción, porque ya sabéis que con el paso del tiempo pues la piedra se va desgastando con el mal de piedra que se llama, ¿no? Que es cuando el viento o las condiciones meteorológicas afectan a la piedra y la desgastan. Y luego la portada que tenemos justo al otro lado, que no la vemos, también en el crucero, ahora mismo, si no me equivoco, es de estilo renacentista. Pero por dentro el interior es completamente románico. Hasta ahí yo creo que llegamos todos, aunque claro, las capillas, muchas de ellas han sufrido remodelaciones, pero por lo general lo que es la nave principal sí que se ha conservado en estilo románico. Y aquí, para que lo veáis mucho más ilustrado, tenemos los distintos reinos que había en España en ese momento y los reinos taifas de Al-Ándalus. En este momento, en el siglo XI y XII, se va a desarrollar una reconquista lenta. Entonces, a partir de ahí, en el Camino de Santiago, pues van a surgir un montón de iglesias románicas que van a estar influenciadas por tanto al andaluz como por Europa. Y entonces a partir de ahí se desarrollan dos escuelas, una que es la escuela castellano-leonesa y otra que es la escuela aragonesa pirenaica. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, pues que la influencia en la construcción va a ser muy evidente. Entonces, ahora vamos a ver unos ejemplos y vamos a ver claramente cuáles son esas diferencias. Italia, a través del mar Mediterráneo, sobre todo, es como se extiende, ¿no?, esa técnica constructiva hacia España. Entonces, aquí sobre todo, ¿qué podemos ver? Bueno, pues que las construcciones son grandes, que están hechas en mármol. El mármol es una piedra muy rica, muy resistente y bueno, pues es un material perfecto, ¿no?, para la construcción de iglesias, ¿no? Y además da como sensación de poder, ¿no?, de la iglesia. Además, ¿qué hay? Pues construcciones exentas. ¿Qué significa exento? Bueno, pues que los edificios están separados. Como podemos ver, aquí está el campanile o el campanario, ¿no?, de la iglesia, que en este caso es la Catedral de Pisa, y bueno, pues el templo de la catedral, ¿no? Y justo donde estamos situados nosotros, pues estaría el baptisterio, que es donde se bautiza o donde se recibe el sacramento bautismal a las personas que se inician en la vida católica. Y bueno, pues la torre de Pisa, ¿no?, que es el campanario, como decía antes,
Me imagino que la conoceréis todos, la Torre Inclinada de Pisa, pero bueno, que sepáis que es el campanario de la catedral. Entonces, la influencia clara la podemos ver aquí. Ya decimos que aquí, por ejemplo, ya solo nos salta a la vista que la piedra es mucho más pobre, más irregular, eh, pero sin embargo se van a mantener algunos rasgos como la forma cilíndrica del campanario. Aunque realmente no están exentos las diferentes partes de la iglesia, sí que se conserva como esa cierta técnica, ¿no? Y aquí, bueno, pues tenemos la Catedral de Jaca, que seguimos viendo, los sillares más irregulares, ¿no? Luego, bueno, sobre todo se nota la influencia exterior en el interior, pero vamos, creo que es una visita obligada para cualquier peregrino que haga el Camino de Santiago, ¿no? Porque, bueno, pues el Camino de Santiago pasa por aquí y, bueno, pues es una de las catedrales, digamos, mejor conservadas, ¿no? En España, románica, y, bueno, pues merece la pena visitarla. Luego tenemos otro ejemplo, que es el monasterio de San Juan de la Peña, también cerquita de esta catedral, en Jaca. Y bueno, pues el monasterio, sobre todo, podéis ver lo impresionante que es por cómo se ha construido justo bajo la roca y podemos ver el claustro, así un poco de lejos, pero sin embargo vemos también otra vez, de nuevo, los sillares más irregulares, la piedra de peor calidad, eh, digamos menor detalle que en la Catedral de Pisa, los elementos pues son más rústicos, ¿no? Y luego, bueno, pues aquí ya en la escuela castellano-leonesa, pues vamos a ver sobre todo la influencia clara con el andaluz, que no veíamos tan claro en el reino aragonés, ¿no? Entonces, aquí sobre todo que se ve es que realmente no se ve en la foto, pero si estuvieseis justo allí mismo en Zamora, pues podríais ver que ese arco no es de medio punto como suele ser en el románico, sino que es arco ligeramente apuntado o ojival. ¿Esto qué pasa? Pues que se utiliza mucho en el al-Ándalus y además las decoraciones, como solían ser, eran santos y, bueno, Dios, Jesucristo, escenas o la Virgen, etcétera. O sea, bueno, eran imágenes, ¿no?, de santos o religiosos que se ponían en las portadas románicas. Pero en este caso solo hay motivos vegetales. ¿Y esto qué nos indica? Bueno, pues que la influencia de Al-Ándalus es inmensa, dado que en el Al-Ándalus, bueno, pues los motivos vegetales eran motivos de vida, ¿no? Y sin embargo el románico, ya veremos más adelante que es más duro, ¿no? Con los fieles católicos, sino que en las portadas románicas, bueno, pues aparte de haber santos y vírgenes y tal, pues había figuras como diablillos o figuras satíricas y tal, bueno, pues trataban de dar miedo a la población para, bueno, pues para que creyesen, ¿no? Para que su fe siguiese en la iglesia, ¿no? A partir de aquí tenemos varias plantas. Esta planta basilical ya la explicamos en el vídeo anterior, pero la remarco y aquí se ve mucho mejor. La planta basilical, bueno, pues como podéis ver es rectangular. Y bueno, pues en este caso se compone de tres naves, pero no tiene por qué. La anterior iglesia era planta basilical y solo tenía una nave. Bueno, pues en este caso vemos tres naves, ¿no? Que es la nave central y las dos laterales. Después vemos el ábside, que ya vimos en el vídeo anterior. Y después tenemos los absidiolos, que bueno, que son esos pequeños ábsides que están o alrededor del ábside o también en la cabecera. Luego por otro lado tenemos la puerta lateral, que bueno, puede estar también en la nave central, pero bueno, en este caso pues da a una nave lateral. Luego tenemos la planta de cruz latina, que es prácticamente la que más se usa en el arte cristiano para la construcción de iglesias. Y aquí, bueno, pues destacamos de nuevo los elementos principales, la nave central y las naves laterales. Pero repito, puede haber una nave central o incluso más naves laterales. Es decir, suele haber como mucho hasta 5 naves y una de ellas la central y 4 laterales. Luego tenemos el crucero o transepto, que es la parte que cruza, ¿no?, esas naves centrales. Y luego, bueno, pues ya tenemos el ábside, los absidiolos. Y aparece una cosa nueva, que es la girola, que la girola es, digamos, un pasillo que hay por detrás del altar en el ábside que une las dos naves laterales o, si hubiese más, pues el resto de naves laterales.
En este caso tenemos el campanario, que bueno, eso no es muy nuevo. Y así, aquí sí que aparece una cosa nueva, que es el nártex, que es un espacio que hay entre la puerta de entrada de la calle hasta la puerta de entrada del propio templo. Entonces ese espacio pues se denomina nártex. Ya luego en la portada románica vamos a ver diferentes partes. Pensaba que iba a poder ser original mío el trabajo, pero esta imagen me ha gustado mucho en internet y la vamos a comentar. Bueno, el Pantocrator ya lo comentaremos más adelante en San Clemente de Taúl, pero bueno, se solía poner en los tímpanos, que es, digamos, toda ese semicírculo, ¿no?, que hay, pues, con relieves o dibujos, ¿no? Las arquivoltas, que son los que rodean el tímpano, son las que sostienen el peso del muro, ¿no? Que como deberíais saber, pues el muro es muy grueso, ¿no?, en el románico, y bueno, pues para ello se necesita mucho sostén, y las arquivoltas pues sostienen muy bien ese muro. Y entonces estas arquivoltas se apoyan en las jambas, que son esas pequeñas columnitas que hay en los pórticos de las iglesias románicas, que son las que sostienen las arquivoltas, que a su vez sostienen el peso del muro. El tímpano lo sostiene algo muy bien, que es el dintel. El dintel lo tenéis en todas las puertas y es para sostener el peso que hay del techo, ¿no? En este caso del tímpano y del muro. Y bueno, pues a su vez este dintel lo sostiene un parteluz, que bueno, hay muchas iglesias que no tienen parteluz y ni siquiera tímpano y dintel, no siempre tiene por qué haberlos. Y bueno, pues hasta aquí estarían las partes principales, y luego ya nos meteríamos más en el siguiente vídeo en las diferencias que hay entre unos tímpanos y otros, si hay tímpanos y no, o qué se representa en los tímpanos o en el dintel. Ya todo eso lo veremos más adelante. Y luego nada, pues aquí os pongo un ejemplo de una iglesia románica, del ábside de una iglesia románica, y aquí bueno, pues podemos ver características principales, ¿no?, de la iglesia románica, como es el arco de medio punto, los canecillos, ¿no?, que además de ser una función decorativa, ¿no?, también es una función un poco de apoyo para que el techo no se caiga, ¿no? Y luego, pues, como decíamos también, pequeños vanos, ¿no?, en las iglesias románicas y prerrománicas, porque bueno, el peso del muro era muy grande y el peso del techo igual, y por lo tanto no se podrían sostener bien, y por lo tanto no se podría construir unas ventanas muy grandes o vanos. Y luego el uso de contrafuertes es muy importante. Luego las arbotantes las meteremos en el gótico, pero ahora no. Los contrafuertes son como esas pequeñas columnas, ¿no?, que se ponen en la pared, en los muros de las iglesias, bueno, pues para sostener, ¿no?, el peso del muro, que como decíamos es muy grueso y muy fácil de caerse, por lo tanto se necesita mucho apoyo arquitectónico para poder sostener el peso. Y bueno, ya pues para acabar con esta forma de sostener el peso, pues tenemos la bóveda de cañón, que la veréis en todas las iglesias románicas, a menos que esté reconstruido el techo, o la techumbre mejor. Se utilizan las bóvedas de cañón, que son este tipo de bóvedas así en forma de medio cañón o de semicírculo, por así decirlo, ¿no?, que son las que sostienen, bueno, pues el peso del tejado, ¿no? Y bueno, pues ya con esto acabaríamos este primer vídeo del románico. Siento que haya sido un poco breve o muy extenso para algunos, pero bueno, es mejor dividirlo en dos, porque si no el románico es mucho temario nuevo, y yo creo que es mejor tomárselo con calma y luego ver los ejemplos que entran en selectividad con sus diferentes partes y cómo comentarlo. Y luego subiremos un vídeo en el que se hable de cómo comentar una imagen y cómo responder a las preguntas. Todo eso lo veremos más adelante, cuando ya se vaya acercando el examen. Y bueno, hasta ahora pues hay que seguir con el temario y espero veros muy pronto. Hasta luego.